Buenas tardes, vamos a dar inicio a la audiencia pública programada en el expediente 12.008 del año 2024 con la lectura del acta respectivo. Adelante. Gracias, señor presidente. Lunes 25 de noviembre del 2024, audiencia pública de la segunda sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, presidida por el vocal Cristian Yoy Cabrera Gil e integrada por los vocales Steven Aníbal Flores Olivera y Daniel Alexis Paz Winches. Expediente 12.008-2024 TSE, recurso de apelación interpuesto por el consorcio Saba Engineers, conformado por la empresa Proira EIRL y ZHRV-EIRL en el marco de la adjudicación simplificada número 65-2024-GRSM-CS primera convocatoria convocada por el Gobierno Regional de San Martín, sede central para la contratación del servicio de ejecución de los planes de mantenimiento y recuperación de los sistemas de agua en el ámbito rural del departamento de San Martín. Se encuentra en representación del impugnante para hacer el informe técnico el doctor Luis Fernando Ventura Santillán, con número de colegiatura del Colegio de Abogados de Lima, 84293. Se encuentra en representación del tercero administrado EPCASAC para hacer el informe legal el doctor Luis Alberto Sánchez Maldonado, con número de colegiatura del Colegio de Abogados de Tacna, 1505. También se encuentra presente la señora Paola Lucía Paucar Rufrán, con número de DNI 610-38-514. Finalmente, en representación de la entidad Gobierno Regional de San Martín, sede central, se encuentra presente el señor Efraín Cruz Farseque, con número de DNI 47352118. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones del Estado. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria del Tribunal de Contrataciones del Estado. Adelante, señor presidente. Gracias. Se concede el uso de la palabra al representante del consorcio impugnante para que por un espacio no mayor de 10 minutos presente el informe técnico respectivo. Adelante, doctor Ventura. Muchas gracias, señor presidente. Permítame efectuar o compartir mi presentación, por favor. Adelante, doctor. Gracias. Señor presidente, ¿podría confirmarme si logra ver la presentación? Sí, doctor. Adelante, Entonces, por favor. muy bien, con su venia y con la de los demás miembros del tribunal. En este caso, mi representada, el consorcio Saba, enfrenta una descalificación totalmente arbitraria y fuera de la normativa de contrataciones del Estado. En esta oportunidad voy a demostrar por qué motivo la experiencia del jefe de ejecución del servicio, precisamente del ingeniero René Vázquez Tello, cumple con las exigencias de las bases, resaltando la equivalencia funcional entre el residente y el supervisor, lo que también está amparada y respaldada por la normativa de contratación pública. Como ustedes habrán podido apreciar, señores del tribunal, el pretexto para la descalificación fue de que el señor René Vázquez Tello se habría desempeñado como residente y no como inspector, jefe de supervisión o supervisor. Sin embargo, al realizar esto, el comité de selección efectuó un análisis o una aplicación netamente restrictiva, una aplicación literal y textual de las bases integradas, sin tener en cuenta y soslayando el análisis integral que esta propia sala ha señalado en la resolución 1693-2019 y en consecuencia no tuvo en cuenta el análisis exhaustivo que tuvo que realizar el comité de selección y en consecuencia también analizar el criterio de funcionalidad entre el residente y el supervisor, como está señalada en la resolución 3895-2023 en un caso similar. Este mismo criterio de funcionalidad se encuentra incluso en las propias bases integradas. Si nosotros nos vamos a las letras en azul, podemos identificar de que aun cuando en la documentación presentada la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se deberá
validar la experiencia si las actividades que realizó el personal corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido en las bases. Es decir, existe, señores del tribunal, una equivalencia funcional entre el residente y el supervisor. Existe, por lo tanto, roles complementarios en uno y otro cargo, lo que nos lleva a concluir que comparten responsabilidades críticas en cuestiones técnicas, en cuestiones administrativas y en cuestiones económicas. Así lo dispone el artículo 179 del reglamento en relación al residente y el 187 del reglamento en relación al supervisor. Y es importante hacer notar que el numeral 2 del artículo 186 del reglamento señala que el perfil que se establezca para el supervisor cumple al menos con la experiencia y calificaciones profesionales establecidos para el residente de obra. Es decir, que el perfil del supervisor se tiene que basar en la del residente, lo que tiene pues que valorar debidamente este tribunal. La cuestión es que la experiencia del ingeniero aplica a las bases integradas, es decir, que el señor René Vázquez Tello tiene más de 6 años de experiencia en obras de saneamiento, y esto es importantísimo, desarrollando actividades que tienen que ver justamente con cuestiones técnicas, como por ejemplo la revisión del expediente técnico, que lo hace conjuntamente con el supervisor, en cuestiones económicas, como por ejemplo estar presente conjuntamente con el supervisor en procedimientos de valorizaciones, en procedimientos de liquidación y de control administrativo, cuando por ejemplo el residente anota también en el cuaderno de obra, como así lo hace el supervisor, de los hechos relevantes del proceso constructivo, en este caso en obras de saneamiento. Además, señores, este criterio funcional es conocido por el mercado y por las instituciones especializadas. Tanto es así que se brindan cursos justamente de supervisión y residencia de obra, porque justamente son profesionales expertos a nivel técnico, a nivel administrativo y a nivel económico. En consecuencia, atendida la equivalencia funcional, es que se tiene que revocar la descalificación de la oferta de mi representante. Un dato no menor, señores, es que el comité de selección y en general la entidad sí reconoce esta equivalencia funcional, puesto que para el personal clave referido al especialista en tratamiento de agua potable sí requirieron y está textualmente expresada el cargo de residente de obra. Es decir, tiene conocimiento. Sin embargo, es curioso que hayan retirado para el caso del jefe de ejecución del servicio. Y también hay una cuestión bastante curiosa y relevante, de que el título del cargo del certificado de trabajo que ustedes ven en la pantalla, a la parte de derecha, se condice con lujo de detalle con lo que señalan las bases integradas, lo que pues evidencia un eventual direccionamiento. Asimismo, pasando ya a argumentar en relación a la revocación de la buena pro del adjudicatario, basta señalar que se ha presentado documentación inexacta. Los documentos cuestionados tienen que ver con certificados de trabajo emitidos por TABE Company, EPCG, EPCAS y Sistemas Hidráulicos San Martín. En principio voy a abordar los certificados emitidos por TABE Company y EPCG. Estos certificados señalan que el señor David habría supuestamente ejecutado funciones desempeñándose como jefe de supervisión en la ejecución de planes de mantenimiento preventivo y correctivo. Si esto es así, señores del tribunal, necesariamente TABE Company y EPCG tuvieron que contratar con el Estado, porque se trata de un servicio público y necesariamente es de titularidad del Estado. Tanto es así que la resolución ministerial 22-2022 señala o aprueba el diseño del programa presupuestal institucional sectorial 83, Programa Nacional de Saneamiento Rural, conformado por el formato A. Este formato A, ¿qué es lo que señala? Que el gobierno local es responsable de la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable. Y en ese sentido, necesariamente para que TABE Company y EPCG se vean legitimadas para emitir esos certificados, necesariamente han tenido que contratar con el Estado. ¿Qué es lo que señala la propia defensa del adjudicatario? Reconoce de que
nunca se han llevado a cabo esas contrataciones con el Estado y señala que provienen del sector privado. Basta eso, señores del tribunal, por el propio dicho del adjudicatario, de que el contenido, la información contenida en esos certificados de trabajo es información inexacta. Pero vamos a profundizar más a detalle cada uno de estos certificados. El certificado de trabajo emitido por TABE señala de que ejecutó diferentes, valga la redundancia, ejecuciones o proyectos en relación a planes de mantenimiento preventivo y correctivo durante el 10 de mayo del 2024 al 31 de agosto del 2024. Si uno consulta el portal público del OCE, denominado Búsqueda de Proveedores del Estado, podrá constatar que solamente durante ese periodo ha efectuado un contrato, una orden, precisamente, con la Municipalidad Distrital de Jepelacio, y no diferentes ejecuciones como se señala en el certificado de trabajo. Además, se señala de la consulta pública que este servicio inició el 15 de mayo del 2024, y sin embargo el certificado, ¿qué es lo que muestra? Una fecha anterior, el 10 de mayo del 2024. Asimismo, durante ese periodo, en los meses de mayo y julio, TABE no declaró trabajadores a la SUNAT ni a nivel de relación laboral ni de relación civil. Por otro lado, en relación al certificado de trabajo emitido por EPCG, también durante el periodo del 10 de enero del 2022 al 31 de marzo del 2023, no existieron contratos referidos a planes de mantenimiento. Sin embargo, sí existen a partir del 6 de octubre del 2023 y no se condice esto con el certificado de trabajo. Y abordando o hablando del señor David Fernando de la Cruz González, ofrecido como jefe de ejecución del servicio por parte del adjudicatario, es de señalar que tampoco cumple con la experiencia requerida. Si ustedes observan, estos certificados no tienen nada que ver con obras de saneamiento como así lo exigen las bases integradas, sino con obras de edificación referidas a aulas e incluso referidas a mobiliario. Y por lo tanto, esta experiencia que suman más de 8 meses tiene que ser eliminada y en consecuencia se tiene que revocar la buena pro del adjudicatario. Lo mismo con el certificado de trabajo, señores del tribunal. Tampoco existen servicios que tengan que ver con el cargo de especialista de control de calidad y físico-químico. Hemos husmeado un poco más en relación a este certificado y en ese periodo se han suscrito contratos en 2 oportunidades. Esos 2 contratos derivan de esas adjudicaciones que ustedes ven en pantalla, donde la experiencia o los profesionales clave nada tienen que ver con el cargo del señor Hamlet González de Serra, por lo que, señores del tribunal, es información inexacta. Lo mismo con el certificado de trabajo de sistemas hidráulicos San Martín. Aquí, durante ese periodo, en ningún momento, durante los meses de enero, febrero, abril, mayo, septiembre, octubre y noviembre, la empresa San Martín tuvo o estuvo relacionada jurídicamente con alguna entidad o gobierno local. Nuevamente, ya para finalizar, señores del tribunal, en este caso, en relación al certificado por el curso de agua y saneamiento del señor David Fernando, se tiene que la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayor lo tiene sede en Huaraz, sin embargo, el certificado se emite en Trujillo, lo que es, pues, una evidente información inexacta. Y no se condice con los certificados que ustedes ven en la parte inferior, donde sí, pues, la sede coincide con el lugar de emisión. Y finalmente nos hacemos esta pregunta: ¿cómo es posible de que el señor David Fernando de la Cruz, estando en Moyobamba, trabajando supuestamente como jefe de supervisión, haya realizado estudios en Trujillo o en Huaraz, porque no se sabe dónde, porque además se puede concluir esto, porque el certificado no señala que hayan sido cursos virtuales? Doctor, gracias. Ha concluido su tiempo. Muchas gracias, señor. Concedo el uso de la palabra a los representantes del tercero administrado para que por un espacio no mayor de 13 minutos por equidad presenten el informe legal y de hecho respectivo. Adelante, doctor Sánchez. Gracias, presidente, señores vocales y con todos los presentes. Pretensiones del señor impugnante a través de nuestro material. Siguiente.
Lo que nosotros solicitamos es que se confirme el acto de descalificado, ¿no? Se confirme el acto de buena prueba de nuestra representada y se declare infundado en todos sus extremos. Siguiente, por favor. Hemos escuchado, nosotros discrepamos, es una posición de la defensa, por cuanto hubo un periodo de observaciones, de consultas, antes que se integren las bases. Y estas fueron integradas con la denominación jefe de ejecución del servicio. Y así es como son las reglas definitivas. Siguiente, así lo dice la ley de contrataciones. Las reglas definitivas del juego son las bases integradas. No se discute, no estamos discutiendo que pueda o no tener una función equivalente. Siguiente, por favor. Se pidió 6 años mínimo y para nosotros y para el entender del comité no se ha cumplido. Siguiente, por cuando los certificados de trabajo establecen otra denominación. Volvemos a decir, nosotros conocemos la norma, pero sin embargo el tema es literal. El comité de selección o el órgano encargado no puede interpretar. Aquí se solicitó que los certificados sean conforme han sido las bases integradas. Y sin embargo, siguiente, por favor. Y así, en todas y cada una, como estamos mostrando las constancias de trabajo, hablan de un residente de obra. No se especifica la labor. A pesar que literal, que la ley 186.2, estamos que puedan haber cumplido, que cumplan la misma función o que tengan los requisitos, no se discute. Lo que en la constancia de trabajo se discute es qué tipo de función se desarrolló. Y de acuerdo a esas constancias, no se acredita fehacientemente desde nuestra posición lo que se ha solicitado en las bases integradas. Siguiente, por favor. Esta es otra constancia de trabajo, todas dicen residente de obra. Siguiente. Aquí también, todas y cada una de las constancias de trabajo de los señores impugnantes, lamentablemente en esta, siguiente, por favor, no deben de tener una fecha cierta. Esta constancia resulta insuficiente para que pueda ser merituada como cierta, llamémosla como válida. Siguiente, por favor. Estamos aseverando de que cada una de las constancias del señor impugnante no han cumplido con las bases integradas. Siguiente, por favor. Aquí dice supervisor, inspector, jefe de supervisión o la combinación de estos. Las 16 y las 17, antes de integrarse a las bases, donde hemos podido participar, participamos todos. Siguiente, por favor. Y ahí está. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se va a requerir? Siguiente, por favor. Se evidencia las reglas del procedimiento estaban definidas. Y eso es a lo que nos hemos sometido todos, los postores, ofertantes. Siguiente, por favor. Siguiente. Vamos a tratar ya directamente la suposición del señor impugnante cuando establece de que nuestros documentos serían inexactos, ¿no? Pero nosotros lo que podemos decir que tienen y tenemos derechos consagrados, el derecho a la licitud, principio de veracidad, ¿cierto? En cada uno de los procedimientos de selección que la consagra, hay una LPA que hace de que el postor, mientras los documentos se dan por ciertos, que no nos oponemos a que en su momento, porque no es facultad, no es obligación de este comité, son facultades propias, que los documentos deban de ser contrastados, deban de verificarse, pero ese no es el estadio, no es el momento.
respecto al ofrecimiento de pruebas, de indicios, el indicio forado, y no solamente señalar una página web o citar un documento. Sabemos que los medios probatorios pues tienen que ser peritajes, documentos emitidos por la entidad que lo emitió, la empresa que lo emitió. No solamente podemos decir, señor presidente, señor vocales, que todo esto me parece inválido porque no está contratado. Y no es cierto lo que dice el impugnante. No solamente el tema de saneamiento lo ven los gobiernos locales, los ven las EPS, ¿correcto? Que son empresas privadas, público-privadas. Entonces, no es cierto lo que se establece. Hay principios consagrados que refuerzan la tesis de nuestra presentación. Y mientras estas no sean la prueba, aquel que alega un hecho cierto, y ese hecho cierto no ha sido desvirtuado. Hay una presunción que no cumple pues los 3 mínimos requisitos. Uno, que la presunción sea real y sea verificada o sea demostrada. Entonces, para nosotros, nuestra oferta cumple específicamente con lo que se ha solicitado en las bases integradas. Siguiente, por favor. Y nosotros, una vez más, siguiente. A cada fundamento, a cada imputación, porque dicen son falsas, serían inexactas. No, señor. En la ley del procedimiento administrativo existen principios rectores, así como la ley especial. Entonces no podemos fácilmente decir, señor, este curso no fue aquí, este curso no fue allá. Señor, si usted ofrece un medio probatorio, lo tiene que decir la entidad, pues, que lo emitió. Y eso de ninguna manera. Siguiente, por favor. Por todo lo expuesto, señor presidente, señor. Gracias. Se concede el uso de la palabra al representante de la entidad del Gobierno Regional de San Martín para que por un espacio no mayor de 10 minutos presente el informe de hechos. Adelante, señor Cruz. Señor presidente y miembros integrantes de esta segunda sala del tribunal, muy buenos días. Por favor, active su cámara. Buenas tardes. Active su cámara, por favor. Adelante. En representación del Gobierno Regional de San Martín, bueno, el expediente 12.008-2024, tenemos ahí los datos de la parte impugnante, el procedimiento y el objeto de la contratación. Segunda diapositiva, por favor. Bueno, como siempre, el órgano a cargo del procedimiento de selección, respetando la ley, el reglamento, las bases y, sobre todo ello, las bases integradas que rigen todo procedimiento de selección para el cumplimiento tanto de las entidades, participantes y postores. Siguiente diapositiva. Creo que acá hay que traer a colación la resolución 1555-2020, donde ha precisado claramente que las bases integradas constituyen la regla definitiva de todo procedimiento de selección. Y es en función a ellos se debe efectuar la calificación y evaluación de ofertas. También tenemos una importante opinión, 01-2022 de la Dirección Técnica Normativa, que también señala que las bases integradas constituyen la regla definitiva de todo procedimiento de selección. Y en función a ello, el comité ha sido su actuación. Probablemente se entienda como literal, pero la ley se ha hecho para cumplir. El tema de interpretación, digamos, no es tan exacto como la matemática y por eso cada comité tiene un criterio técnico al momento de evaluar en su oportunidad. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Bueno, ahí tenemos lo que realmente, sobre la primera pretensión que del jefe de supervisión, lo que la entidad ha pedido en las bases integradas, lo cual el postor impugnante no ha cumplido, porque si bien es cierto, acá no se está discutiendo el tema de similitud de
digamos, de la prestación o actividad que tengan entre profesionales, pero las bases han sido bien claras al momento de pedir que se haya desempeñado como jefe de supervisión, inspector o supervisor. Siguiente diapositiva. Ahora, acá el comité a cargo del procedimiento creemos que ha evaluado con objetividad la evaluación, calificación y en consecuencia la buena pro, respetando en todo momento las bases integradas, de los cuales se ha considerado algunas experiencias que se visualizan en pantalla que el postor impugnante no ha cumplido en su jefe de supervisión que acredita dentro de la oferta. También acá traemos esta resolución importante que el comité en todo momento ha tenido en cuenta ya documentos emitidos por el mismo Tribunal de Contrataciones y las bases integradas. La siguiente diapositiva. Respecto a esta segunda pretensión, el comité, o como cualquier comité, creo que cree en el principio de presunción de veracidad de los documentos que presentan los postores. Y por lo tanto, en el principio de buena fe, el comité ha evaluado de acuerdo al integral documental que pudo ver dentro de la oferta del postor adjudicado y también del impugnante. Por lo tanto, el comité, respetando en todo momento la ley y los principios de contratación pública, ha evaluado de la mejor manera cumpliendo todos los principios. Y creo que para poder determinar una inexactitud o falsedad de documentos, el reglamento ha sido bien claro en el 64.6 que se efectúa el control posterior de la oferta una vez consentida la buena prueba. Por lo tanto, la entidad no pudo determinar el documento inexacto o falso. Siguiente diapositiva. Asimismo, también traemos algunas opiniones de la misma Dirección Técnica Normativa, donde el comité no tiene competencia ni función de realizar fiscalización posterior, sino privilegiar la presunción de veracidad de los documentos presentados por los postores. También el mismo reglamento de la Ley de Contrataciones ha señalado en qué momento se debe hacer el control posterior de todos los documentos y actuados que conforman la oferta. En este caso, el expediente de contratación actualmente todavía se encuentra en poder del comité de selección, toda vez que el procedimiento no ha concluido. Siguiente diapositiva. Respecto a la tercera pretensión. Bueno, en este caso, respetuosos a la normativa de contratación pública y considerando aún la buena pro no está consentida y por lo tanto la entidad no ha efectuado el control posterior del postor ganador. Creo que no es pertinente. Sin la oferta del postor adjudicado existe información falsa o inexacta. Además, el artículo 50 y 59 de la Ley de Contrataciones, esto es competencia del Tribunal de Contratación del Estado, no de la entidad. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a esa cuarta pretensión, se debe manifestar que el comité ha realizado la calificación en base a las bases integradas, como ya hemos indicado anteriormente, que son las reglas definitivas de todo procedimiento de selección. Hemos señalado también algunas resoluciones que indican claramente que son las reglas definitivas de todo procedimiento de selección. La siguiente diapositiva. Ahora, sobre la quinta pretensión, el desglose de responsabilidad por parte del comité, bueno, creo que no es momento oportuno pronunciarse sobre ese aspecto, entendiendo que el comité ha realizado funciones conforme a los documentos del procedimiento de selección, que en todo momento fue la regla definitiva, ¿no? Eso sería todo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias.
Se consulta al representante del consorcio impugnante si va a hacer uso de su derecho a réplica. Sí, señor presidente. Quiero Adelante, comenzar. tiene 3 minutos. Sí, muchas gracias. Quiero comenzar diciendo que la defensa del adjudicatario no ha logrado desvirtuar nuestro argumento de la funcionalidad entre el residente y el supervisor, y esto lo debe tener en cuenta el tribunal. Por el contrario, lo ha reconocido. Ha señalado que el residente y el supervisor cumplen los mismos requisitos, pero a criterio de él no se discuten. La cuestión aquí es que sí cumplen y tienen equivalencia funcional, en uno y otro caso. Precisamente este reconocimiento refuerza nuestra posición. Si no hay discusión sobre la equivalencia de requisitos entre residente y supervisor, entonces no hay fundamento para descalificar la experiencia del ingeniero René Vázquez, quien cumple plenamente, como se ha señalado, con lo exigido en las bases. Por otro lado, y esto ya seguramente es costumbre escuchar por parte de este tribunal, ¿no? Siempre todas las entidades, todos los adjudicatarios indican que se cumplieron con las bases. Este es un argumento ya bastante conocido, pero que soslaya el análisis integral que tiene el comité de selección, el análisis exhaustivo y en consecuencia el análisis funcional, como en el caso en concreto. Si bien las reglas definitivas, las bases integradas son las reglas definitivas, también es cierto que se deben interpretar en el marco de la normativa de contrataciones del Estado, que involucra la ley de contrataciones del Estado, su reglamento y los pronunciamientos de este Tribunal de Contrataciones del Estado, incluso de las opiniones del OCE que puedan existir respecto a esta materia. Además, si las bases integradas no pudieran impugnarse, o en otras palabras, si lo que señala el tribunal, el comité de selección no pudiera impugnarse, entonces, ¿qué sentido tiene que existe este Tribunal de Contrataciones del Estado? Si ya basta la etapa de consultas y observaciones a las mismas. De nada. Obviamente que si uno viene e impugna es porque se ha visto una injusticia, se ha visto un error procedimental por parte del comité de selección que ampara nuestras pretensiones. Asimismo, que el comité no puede interpretar, yo no sé qué es lo que no pudo interpretar, porque es totalmente claro y transparente que el supervisor y el residente desempeñan las mismas funciones y en tanto sea así, pues se tuvo que calificar la oferta de mi representada. Luego señaló que no aportamos pruebas y sin embargo están plenamente identificados los registros públicos de los incluso respecto de todos estos contratos y señaló además de que en relación a los certificados de trabajo emitidos tanto por TABE como por EPCG, de que reafirmó de que podrían ser contratos que se suscribieron con privados y señaló de que la EPS es una entidad privada. Es que aquí hay una cuestión jurídica, porque desde el derecho, la EPS ejecuta funciones públicas y por lo tanto, cuando contrata con privado, lo hace desde un marco jurídico de ius imperio y en ese sentido es el Estado representado por LEPS quien contrata. No es un privado, como mal lo entiende la defensa del adjudicatario. Y por lo tanto, tanto el adjudicatario como incluso el representante de la entidad intentan justificar irregularidades evidentes, ¿no? Se tuvo que calificar por un criterio de equivalencia funcional la oferta de mi representada. Y el tribunal tiene la suficiente evidencia para que pueda descalificar por la presentación de documentación inexacta y también por un incumplimiento en los requisitos de calificación en relación a la experiencia del jefe de ejecución del servicio ofrecido por el adjudicatario, como se ha mencionado precedentemente. Y por tanto, se tiene pues que revocar la descalificación de la oferta de mi representada, otorgarle la calidad de calificada, revocar la buena pro otorgada al adjudicatario y adjudicarla a mi representada y aperturarle un procedimiento administrativo sancionador por la presentación de documentación inexacta sin perjuicio del deslinde de responsabilidades. Muchas gracias.
Gracias. Se consulta a los representantes del tercero administrado si van a hacer uso de su derecho de dúplica. Sí, por favor. Muchas gracias. Adelante. 3 minutos, por favor. Sí. Bueno, lamentablemente, pues, el impugnante piensa o escucha diferente a la posición nuestra, ¿no? Y no es así. El hecho de que el perfil del supervisor tenga una similitud para ocupar un cargo, no significa pues que éste haya acreditado lo que se está pidiendo en las bases integradas. Y ahí están los certificados. Diferente hubiera sido de que se solicite un profesional con el mismo rango, pero en este caso no. En este caso, el residente de obra es un profesional que realizará pues sus funciones y las actividades propias. En este caso, el supervisor que se ha solicitado tiene que demostrar a través de un certificado que en el derecho es literal las acciones que ha realizado para cumplir conforme se dice en las bases integradas. Entonces, es una cosa, a nuestro entender, diferente que colige con la opinión del comité de selección. Asimismo, señor presidente, señores vocales, nuevamente, hay presunciones, pues, que favorecen o que se establecen como principio, el principio de licitud, en muchas resoluciones de esta y de otras salas, principio de veracidad. El impugnante piensa de que por lo que un certificado es de una determinada provincia, sin haber traído una constancia, por ejemplo, de que esta universidad pues no tiene filiales o no ha hecho cursos, o sea, solamente se lo cubra, se piensa, pero ¿qué hemos dicho? Que todas las pruebas, todo documento tiene que ser corroborado, no solo dicho. Y en este caso, la carga de la prueba de quien quiere demostrar un hecho como cierto es el impugnado. Esto lo tendrá que ver, pues, vuestra judicatura o en todo caso el comité de selección. Pero no por esa presunción podemos determinar de que son documentos inexactos, de que son documentos falsos, de que no se hizo el curso. Eso no está en el derecho. Por todo esto y por lo que hemos nosotros manifestado, solicitamos una vez más se declare infundado el presente recurso de apelación. Muchas gracias. Gracias. Se consulta al representante de la entidad si va a agregar algo a su exposición inicial. Señor Cruz. Señor presidente, bueno, Adelante, tiene 3 minutos también. por favor, lo que indicamos de acuerdo a la evaluación del comité que ha efectuado, confirmar la buena prueba adjudicatario y declarar infundado la impugnación del postor impugnante, ¿no? Creemos que el comité ha actuado en todo momento respetando los documentos del procedimiento de selección y las resoluciones que ya han sido indicadas durante la exposición en las diapositivas. También hay que tener en cuenta sobre la finalidad de la ley que indica claramente el precio, la calidad y oportunidad. A veces por estas cuestiones que se dan, probablemente se retrasa el cumplimiento de la finalidad pública de la contratación, entendiendo que hay diferentes pueblos que realmente requieren este servicio, pero ya quedará a criterio de su digna adjudicatura evaluar lo que sea necesario de acuerdo a ley. Muchas gracias. Gracias. Bien, habiendo escuchado los argumentos expuestos por las partes, vamos a continuar con la etapa de formulación de preguntas. En ese sentido, consulto a los señores vocales si van a realizar alguna pregunta. Doctor Flores. Buenas tardes. No tengo preguntas, señor presidente. Gracias, doctor. Doctor Paz. Señor presidente, sí, tengo una consulta. Adelante. Buenas tardes. Para los representantes de la entidad, quisiera consultarles en razón a lo que ha sido materia de su exposición. El motivo que se ha esgrimido en el acta para determinar la descalificación de la oferta del impugnante es porque varios de los certificados que se presentaron para acreditar experiencia establecían o indicaban un cargo de residente que, según lo que se ha indicado, no fue requerido. Sin embargo, también de la revisión a las bases uno puede advertir que se ha requerido experiencia, específicamente también en obras, ¿no? Obras de saneamiento.
vinculados a un tipo de profesional que es el supervisor. En ese sentido, mi consulta es, ¿qué distinción puede haber entre la labor que realiza un supervisor, un inspector, con la de un residente, como en este caso se ha presentado como parte de la experiencia? Porque la denominación, para el caso del comité, no cumpliría con lo que establecen las bases, más allá de la sola literalidad, por favor. Quiero que puntualmente puedan ustedes identificar diferencias sustanciales para poder, digamos, entender por qué esta experiencia no sería válida para el caso concreto. Gracias, doctor Daniel. Bueno, efectivamente, la gran diferencia es pues, que, bueno, se puede entender que son trabajos, similitudes de trabajos técnicos, pero aquí hay un tema de que un residente efectúa los trabajos de ejecución y lo otro un tema de control. Entonces, bajo ese fundamento técnico, creemos que hay una diferencia porque, y además, como hemos indicado que los documentos del procedimiento de elección, hemos pedido supervisor o inspector, no residente de obra. Pero bajo esa última parte de su respuesta, ¿no se entendería que lo que están buscando es la literalidad del cargo? O sea, que se diga exactamente inspector o supervisor para que recién en ese escenario cumpla la experiencia. ¿No era también posible analizar el contenido de las funciones que podría realizar el profesional? Doctor, el comité ha realizado específicamente la literalidad de las bases integrales. O sea, no ha ido una interpretación, digamos, más allá de repente que probablemente se entienda que también puede acreditar un residente de obra. Ok. Muchas gracias por su respuesta. Es todo por mi parte, señor presidente. Gracias. Bien, de mi parte no va a haber preguntas que realizar. De esta manera damos por concluida esta audiencia. Buenas tardes. Muchas gracias, señores del tribunal. Hasta luego.